Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Pineda trayéndote palabra de Dios para esta hora. Y vamos a estar predicando en esta preciosa noche bajo la pregunta: ¿qué quiere Dios de nosotros? La contestación es muy simple: que vivamos en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Un poderoso mensaje que nos ayudará a comprender lo que significa vivir en el Espíritu de Dios. Lo podemos predicar en la iglesia, en casa de oración o simplemente para poder meditar en la palabra de Dios. Enseñar qué es lo que se necesita para vivir en santificación. ¿Qué clase de vida llevábamos todos cuando no conocíamos a Dios? Cuando estábamos en la carne, era una vida loca, desenfrenada. Podíamos hacer lo que quisiéramos y no sentíamos temor de nada. Todo esto se debía a que no teníamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. No había que nos redarguyera. Nuestro espíritu no tenía contacto con el Espíritu de Dios, pues no lo habíamos recibido todavía. Desde la bahía de Nueva York hasta donde comienza el agua profunda se extiende un canal de casi 26 kilómetros de largo y sumamente angosto. En años pasados era bastante difícil navegar en el canal cuando había neblina o tempestad. Entonces alguien ideó el plan de poner un cable en el fondo del río arenoso que transmitiese signos eléctricos a través del agua, guiando así a los barcos a caminar por el centro del canal hasta llegar al mar. Para el creyente, el silbo apacible del Espíritu Santo le advierte que no está viviendo en la forma de vida para que se vea la semejanza de Cristo en su vida. Tal como la señal eléctrica, el Espíritu Santo nos protege de los bancos de arena del pecado. Cuando nos falta mucho, algunas veces nos desanimamos. ¿Qué quiere decir Dios de nosotros? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que debemos anhelar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de vivir en el Espíritu o en santidad? ¿Qué logramos con esto? Según Romanos 8:1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia es clara. Dios nos manda a que vivamos en el Espíritu. ¿Pero cuál Espíritu? Porque hay dos: el Espíritu nuestro y el Espíritu de Dios. Hay algo que ha pasado en nuestras vidas. Ya no somos los mismos de antes. Ya no somos libres. Hay una ley que nos gobierna. Es la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Según Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que antes vivíamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Por eso éramos insensibles. No nos sentíamos culpables de nada. Éramos esclavos de la ley del pecado y de la muerte. Vivíamos en la carne. Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgía y otras más que usted sabe cuáles son, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos la naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ha sucedido un milagro, una transformación. Ya no somos los mismos. Hay algo dentro de nosotros que ya no nos deja hacer lo que antes hacíamos. Ya no somos libres. Hoy somos esclavos de aquel que nos libró. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado y libertado del pecado. Viniste a ser siervo de la justicia. Hoy somos esclavos voluntarios de Cristo. Hoy ya no somos esclavos del pecado, de la carne. Hoy somos esclavos de aquel que nos amó, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debemos anhelar? Romanos 6:22-23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y con fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él quiere que seamos santos, que nos apartemos para Él. Viviendo en el Espíritu, tendremos como fruto santificación. Y concluyo con esto. ¿Cuál es el objetivo de vivir en el Espíritu o en santidad? La vida eterna, como lo vimos en Romanos 6:22. Pero, ¿cómo podemos lograrlo? Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida de Cristo Jesús me ha libertado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y
hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué logramos con esto? La vida eterna. Todo. No podemos lograr lo que anhelamos si no somos personas que han cambiado completamente. Si Cristo no mora en nosotros, vanas son nuestras esperanzas. Amigo, hermano, que se encuentran en este lugar o en esta hora escuchando este mensaje, ¿cómo está su vida? ¿Quiere usted vivir en el Espíritu o ser libre como el viento? Y si usted ha recibido a Cristo, ¿cómo quiere vivir de aquí en adelante? Pensemos bien. Le invito a que tome la decisión de recibir a Cristo como su Señor, haciendo una pequeña oración. Esto no significa un cambio de iglesia o de religión. Significa que usted quiere ser un hijo de Dios, capaz de vivir en el Espíritu. Lo invito a que haga la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración, usted ha nacido de nuevo. Ahora es parte de la familia de Dios, pues su palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, según Juan 1:12. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta la próxima.